A ver, imaginen esto. Tienen una idea tan, pero tan revolucionaria que les da pánico contarla. No por un día ni por una semana, sino por más de 20 años. Bueno, de eso vamos a hablar hoy. De la historia de una teoría científica que cambió por completo nuestra forma de ver la vida en la Tierra y del hombre que estuvo aterrorizado de revelarla. Es como confesar un asesinato. ¡Wow! Esas son palabras del mismísimo Charles Darwin. Y es que así de fuerte era el conflicto que sentía. No es que hubiera matado a alguien, claro, pero sentía que su idea estaba a punto de asesinar una forma de ver el mundo, una visión que había durado siglos y siglos sin que nadie la cuestionara. Entonces, ¿cuál era esa idea tan peligrosa? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Y para encontrar la respuesta, tenemos que hacer un viaje. El mismo viaje que convirtió a un joven naturalista con mucha curiosidad en un verdadero revolucionario de la ciencia. Y bueno, nuestra historia arranca en un barco, el HMS Beagle. A bordo iba un joven Charles Darwin, a punto de empezar una travesía que no solo le cambiaría la vida a él, sino que sin saberlo iba a redefinir la ciencia para siempre. Piensen en las Islas Galápagos, como si fueran un laboratorio al aire libre, un laboratorio viviente. Ahí, durante apenas 5 semanas en 1835, estas islas le plantearon a Darwin un montón de acertijos que, literalmente, se pasaría el resto de su vida tratando de resolver. Y una de las primeras pistas que encontró fue algo bien curioso en el comportamiento de los animales. Se dio cuenta de que las aves no le tenían miedo, no salían volando cuando se acercaba. Y esto lo dejó pensando. Esta docilidad, esta mansedumbre, como él la llamó, solo podía significar una cosa: que habían evolucionado en un lugar aislado, sin grandes depredadores. Una diferencia enorme con sus parientes del continente. Pero ojo, que no eran solo las aves. Aquí viene un momento clave. Resulta que los habitantes de las islas le contaron algo increíble, que podían saber de qué isla venía una tortuga gigante solo con ver la forma de su caparazón. Y ahí a Darwin le hizo clic algo. ¿Por qué esas diferencias tan sutiles de una isla a otra? De repente esa idea de que las especies eran algo fijo, algo que no cambiaba, pues empezó a hacer agua. Y mientras estaba en el barco, Darwin no solo miraba por la borda, estaba leyendo, y devoraba un libro que fue una verdadera revelación: Los principios de geología de Charles Lyell. El libro básicamente decía que la Tierra no era estática, que era viejísima, hablamos de millones de años y que estaba cambiando todo el tiempo. Y claro, Darwin pensó, un momento, si la Tierra puede cambiar tan lentamente, ¿por qué no podrían hacerlo también los seres vivos? Lyell le dio a Darwin el ingrediente secreto que necesitaba su teoría: tiempo, muchísimo tiempo. Ok, entonces, Darwin regresa a Inglaterra con todas estas ideas revolucionarias en la cabeza. Uno pensaría que lo primero que haría sería correr a publicarlas, ¿verdad? Pues no, todo lo contrario. Se encerró durante 20 años a trabajar en secreto, juntando pruebas, construyendo su argumento, solito en su estudio. Y esos 20 años fueron una auténtica montaña rusa. Por un lado, en 1838, leyendo a Malthus, bingo, encuentra la pieza que le faltaba a su rompecabezas. Pero por otro, el miedo lo paralizaba. Y no solo el miedo, también la tragedia. La muerte de su hija Anne fue un golpe devastador que lo sumió en la duda y la desesperación. De hecho, vivía enfermo, muy probablemente por la ansiedad de saber lo que tenía entre manos y lo que podía provocar. Además, había un fantasma que lo atormentaba, el de su propio abuelo, Erasmus Darwin. A Erasmus lo habían hecho a un lado, lo habían marginado socialmente, solo por sugerir que las especies podían cambiar o transmutar, como se decía antes. Charles tenía terror de que le pasara lo mismo, de que la sociedad, la iglesia, se le vinieran encima. Así que tomó una decisión. Si iba a decir esto, su argumento tenía que ser a prueba de balas, irrefutable, y para eso necesitaba una montaña de pruebas. Y miren, vaya que las juntó. O sea, el tipo se pasó 8 años estudiando percebes. 8 años, solo para entender la variación. Se puso a crear palomas para ver con sus propios ojos cómo podía elegir ciertos rasgos y crear variedades distintas. A eso lo llamó selección artificial, y era la analogía perfecta para explicar lo que, según él, pasaba en la naturaleza, pero a una escala de tiempo gigantesca. Y después de tanto tiempo en silencio, algo pasó. Algo que lo obligó a salir a la luz. Y no fue una decisión que él tomó, sino una carta. Una carta que llegó desde el otro lado del mundo y que lo cambió todo de la noche a la mañana. Y aquí la historia se pone buena. Entra en escena un personaje clave.
Alfred Russel Wallace, un naturalista joven que, imagínense, en medio de un delirio por la malaria en Indonesia, llega a la misma idea que Darwin, la mismísima teoría de la evolución por selección natural. Y le escribe a Darwin para pedirle un consejo sobre cómo publicar su idea. La peor pesadilla de Darwin se estaba haciendo realidad. 20 años de trabajo y ahora alguien más podía robarle el crédito. Para ser justos con ambos, los amigos de Darwin organizaron rápidamente una presentación conjunta de los trabajos de los dos. Así ambos recibirían el crédito que merecían. Pero lo irónico de todo esto es que Darwin ni siquiera fue. Justo en ese momento, estaba de luto por la muerte de otro de sus hijos. Fíjense, incluso en lo que debería haber sido su momento de gloria científica, la tragedia volvía a golpearlo. Y al final, en 1859, lo hizo. Publicó su obra maestra, El origen de las especies. Ese libro que, según él, fue un infierno escribir, ¿saben qué pasó? Se agotó el primer día, así, de golpe, y se convirtió en uno de los libros más influyentes y polémicos de la historia. La biología nunca volvería a ser la misma. Muy bien, ya conocemos la historia. Pero, a todo esto, ¿cuál es el centro de esa idea peligrosa? ¿Cómo funciona exactamente este mecanismo que lo cambió todo? Vamos a verlo. La verdad es que se puede explicar con 4 pasos muy sencillos. Y los famosos pinzones de las Galápagos son el ejemplo perfecto. A ver, paso 1. Variación. En una población de pinzones, no todos los picos son idénticos, hay pequeñas diferencias. Paso 2. Competencia. De repente cambia el ambiente, hay una sequía y solo quedan semillas muy duras. Paso 3. Supervivencia. Obviamente, los pinzones que por casualidad tienen picos más fuertes pueden romper esas semillas y comer, los otros no. Y el último paso, el cuarto, reproducción. Los que sobrevivieron, los de los picos fuertes, tienen descendencia y les heredan ese rasgo. Sencillo, ¿no? Ahora, imaginen ese proceso repetido no una, sino miles, millones de veces, a lo largo de generaciones y generaciones. Pues ese es el motor de la evolución. Los rasgos que ayudan a sobrevivir se vuelven más y más comunes, y con el tiempo suficiente, una población puede cambiar tanto que, ¡pum!, se convierte en una especie completamente nueva. Así de simple y así de poderoso. Claro, la idea de Darwin fue la chispa, el comienzo de todo. Hoy, la ciencia ha ido mucho más allá, combinando la selección natural con lo que sabemos de genética. A esto se le llama la teoría sintética de la evolución. Y en el fondo, lo que nos dice es que la evolución es un cambio en la frecuencia de ciertas variantes de genes, los alelos, dentro de una población. Es la idea de Darwin, pero vista con el microscopio de la genética moderna. Al final, el viaje de Darwin nos regaló una historia completamente nueva y poderosa sobre de dónde venimos. Nos enseñó que la vida no es algo fijo, sino más bien como un río que fluye y cambia sin parar. Su idea peligrosa no solo resolvió un misterio, sino que abrió la puerta a miles de preguntas nuevas. Y es que así es la ciencia. La búsqueda de respuestas, al igual que la propia evolución, nunca se detiene.